Pues aquí estamos, vamos a resolver un problema que se refiere a la ecuación de Bernoulli y dice lo siguiente: un avión de 50 toneladas tiene alas de tal tamaño que el área superficial de cada lado de cada ala es de 32 metros cuadrados. En cierto momento la velocidad del viento es de 250 metros sobre segundo en la parte superior del ala y de 220 metros sobre segundo en la parte inferior del ala respecto al ala del avión. ¿Qué significa? Que estos 250 metros por segundo serían aproximadamente 900 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad de un avión ya en pleno vuelo. Entonces esos 900 kilómetros por hora sería la velocidad relativa entre el avión y el aire que estuviera quieto. Entonces por eso habla de la velocidad del viento como si el viento estuviera en algún momento en contra. Podemos poner de referencia como si el avión estuviera quieto y el que se moviera fuera el viento. Y entonces esa velocidad del viento va a generar una diferencia de presión entre la parte superior del ala y la parte inferior del ala. Bueno, dice ahora 250 metros por segundo en la parte superior del ala y 250 metros en la parte inferior. El avión va subiendo, va bajando. ¿Cuál es su aceleración de ascenso o de descenso? Para saber si el avión va subiendo o bajando, tenemos que comparar la fuerza de sustentación con el peso del avión. El peso del avión sería las 50 toneladas, que son 50.000 kilogramos, multiplicado por la gravedad. Y entonces, para calcular la fuerza de sustentación viene dada por esta diferencia de presiones entre la presión 2, que es en la parte inferior, donde hay menor velocidad, que le tiene que ganar la presión 1. Si consideramos que en la parte de arriba y de abajo el ala tiene un área de 32 metros cuadrados arriba y abajo, pues la fuerza que genera cada uno de ellos sería precisamente esta presión por área. Si recordamos que presión es fuerza sobre área y que la fuerza va a estar dada por presión por área, cada presión genera una fuerza con la misma área superficial de 32 metros cuadrados. Pero estamos hablando de un avión que tiene dos alas, entonces el área total sería 64 metros cuadrados. Aquí estoy presentando el término ρGH1 y ρGH2. Se no va 2, ¿por qué? Porque vamos a considerar que la densidad del aire, como es de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico, va a tener poca influencia comparada con la presión de los otros términos de la ecuación. Y entonces estas presiones no van a ser cero, simplemente se van a considerar que son de valores muy cercanos y la diferencia entre ellos se puede despreciar. Por lo tanto va a quedar nada más dos términos del lado izquierdo, dos términos del lado derecho. Si yo necesito calcular la diferencia de presión, ¿por qué la diferencia de presión? Porque hay una presión 2 y una presión 1, y la presión 2 es mayor que la presión 1, entonces este delta P vamos a tomar como presión 2 menos presión 1. Y esa diferencia de presión se multiplica por el área y me va a dar la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación va a ser la diferencia de presión multiplicado por el área total, el área de un ala más el área de otra ala. Por lo tanto, de aquí hay que despejar la diferencia de presión y hay que despejar presión 2 y el presión 1 pasarlo al lado derecho. Entonces, si la presión 2 la dejamos del lado derecho y le restamos la presión 1 y del lado izquierdo dejamos ρ sobre 2 por V1 al cuadrado y el término que está de la derecha lo quitamos y lo restamos en ambos lados, ρ por V2 al cuadrado sobre 2. Aquí voy a poder sacar un factor común y entonces presión 2 menos presión 1, que es la diferencia de presión que necesitamos, va a estar dado por la densidad del viento, la densidad del aire mejor dicho, dividida entre 2 por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Ya tengo mi fórmula, pero como yo quiero la fuerza de sustentación, si esta diferencia de presión la multiplico por el área total, me va a dar la fuerza de sustentación. Entonces la fuerza de sustentación va a ser esto multiplicado por el área. Entonces densidad sobre 2 por el área total, son dos alas, por V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Vamos a hacer la sustitución de los datos numéricos. Para el aire estamos considerando 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Esto se multiplica por 2 veces el área, que multiplica a 32 metros cuadrados, porque son dos alas, por la velocidad 1 al cuadrado, que esa es de 250 metros sobre segundos elevados al cuadrado, menos la otra velocidad 220 metros sobre segundos elevados al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí? Me falta dividir entre 2, porque es un medio de todo esto. Y el 2 y el 2 se van a simplificar, entonces nada más va a quedar una fuerza de sustentación equivalente a... Vamos a ver cuánto nos da eso. Ahorita hacemos el análisis de las subdimensiones. 250 elevado al cuadrado menos 220 elevado al cuadrado
Eso me da 14.100. Este es 14.100 la diferencia. Por 32 por 1.29. Esto me da 582.000. 582.048. ¿Qué unidades deben de ser? Si observamos estos metros cuadrados y metros cúbicos, quedaría kilogramos sobre metro, porque se van los metros cuadrados, queda metro en el denominador, por metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y entonces un metro cuadrado se va con un metro de aquí, queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado, lo cual son unidades de los newtons. Entonces esta fuerza está dada en newtons. Ahora tenemos que comparar con el peso. ¿Cuánto es el peso? La masa por la gravedad, que son 50.000 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me da el peso? A ver, 50.000 por 9.8, 490.000 newtons. Ok, ¿quién ganó? Pues gana este que es de 582.000. Entonces, ¿con cuánto le gana? Pues con 82 y 10.000, 92.000 newtons prácticamente. Ahora, ya sabemos que Fs es mayor que el peso. Por lo tanto, el avión tiene que ir subiendo. ¿De acuerdo? Para saber su aceleración en ese momento, la aceleración de ascenso, no es la aceleración del movimiento de traslación en línea recta, digamos, horizontal, en el sentido horizontal, ¿no? De cómo va subiendo, despegándose del piso. Lleva movimiento vertical en ese momento, y en ese momento, aparte del vertical, lleva el horizontal. Y yo sé que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si aquí despejamos la aceleración, me queda la suma de fuerzas entre la masa. Pues, ¿cuánto va a ser la aceleración? Hacemos la resta entre estas dos fuerzas, que sería la fuerza de sustentación menos el peso entre la masa. Y si hicimos la resta, 490.000 menos 582.000 con 48, dijimos que es 92.048 entre 50.000 kilogramos, que es la masa. Esto me da una aceleración de 1.84 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración con la que va subiendo el avión, ¿de acuerdo? En el sentido vertical. Bueno, por ahí le dejamos.